Hola, muy buenos días. ¿Se escucha? Silvana, ¿me escuchás? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué Bueno, buenos tal? días ¿Cómo a estás? todos. Les damos la bienvenida a este seminario. Gracias ahí, María Luján. Hoy va a estar a cargo de la profesora Silvana Torrijo, quien va a disertar sobre el ser consciente de ser persona, que implica desde un enfoque existencial. La profesora Silvana es psicóloga, logoterapeuta y docente universitaria, con 32 años de ejercicio en estas áreas. Es miembro fundador de la Fundación Argentina de Logoterapia de Víctor Frankl, profesora de enseñanza media y superior en la Universidad de El Salvador desde el 2007, autora del libro Léeme, Encontrarte, desde un enfoque logoterapéutico, docente en el Centro Víctor Frankl de Buenos Aires, es expositora cada año en congresos de psicología general y logoterapia, ya sea nacional y latinoamericano, desde el año 1992 al día de la fecha. Es autora de múltiples artículos en revista e invitada a variados programas radiales. Es un placer contar con la presencia de la profesora Silvana y bueno, les damos nuevamente la bienvenida y los dejamos con la profesora. Muchísimas gracias, Julieta. Muchas gracias al espacio que me ofrece UFLO para poder estar con ustedes. Y fundamentalmente muchas gracias a ustedes que se reúnen hoy sábado para compartir esta temática que es tan profunda y tan necesario reflexionar, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias que estén, así que bueno, es una alegría para mí compartir. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? El título, ¿no? El ser consciente de ser persona. ¿Qué es lo que implica? Bueno, podríamos decir primero que la persona, ¿sí? Es un ser que está constituido por muchas dimensiones, la dimensión biológica con su físico, la dimensión psicológica, consciente, no consciente, la dimensión espiritual, la dimensión existencial y también es un ser social. Obviamente estas dimensiones tienen sus propias características, pero sabemos que somos una unidad en estas dimensiones, ¿sí? Es decir, yo soy una unidad bio, psico, socio, espiritual, existencial. Ahora bien, si tenemos que hablar del ser persona, tenemos que decir que toda persona es única, singular, irrepetible, peculiar, original y no transferible. Es decir, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decidimos, conlleva nuestra propia conciencia. No podemos transferir nada de lo que hacemos ni de lo que somos. En todo caso, podemos llegar a comunicar, así como comunicamos una vivencia, como realizamos actos determinados, podemos comunicar, pero no transferir. Y aquí cabe el concepto de misión, ¿sí? La misión es justamente aquello que me toca hacer o me siento tocada a hacer dentro de una determinada situación y que no se puede transferir a otro, me toca a mí. Muy bien, dentro de esto podríamos decir que el ser humano se va conformando como persona desde la conciencia y podríamos nombrar en forma general, desde la psicología en general, la conciencia como portadora y, digamos, la fuente del conocimiento, ¿sí? Nosotros somos conscientes de aquello que conocemos y nosotros conocemos a partir de, digamos, los sentidos, donde hay sensaciones, nosotros percibimos. ¿Y qué es lo que percibimos? Percibimos el mundo, estamos insertos en el mundo, percibimos las cosas, percibimos las demás personas, es decir, somos seres sociales, seres naturales, y desde ahí nosotros nos relacionamos y el ser persona se ha constituido a partir de establecimiento de semejanzas y similitudes. Similitudes y semejanzas con respecto a la naturaleza, de lo cual participamos, pero también nos diferenciamos en algunas cosas con otros seres vivos. A partir de la similitud y semejanza con Dios, donde nosotros, los teístas, digamos, provenimos, el ser humano proviene como criatura, ¿no es cierto?, de Dios, pero
bueno, ahí están también las diferencias con él. Y también con las demás personas y con los objetos, es decir, nos establecemos diferentes y semejantes, lo que nos va a llevar a un concepto de yo como persona, voy siendo, soy, fui, hice, hago, recibo, doy, decido. ¿Eh? Entonces, la conciencia justamente es aquella función cognitiva desde lo general para hablar, ¿no es cierto?, que nos permite desde un presente darnos cuenta de este conocimiento que vamos recibiendo desde que nacemos al respecto del mundo, de las personas y de Dios. ¿Eh? Muy bien. La conciencia también como función cognitiva se va a relacionar y va a necesitar de otras funciones cognitivas, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, la memoria, la imaginación, la inteligencia, el lenguaje, todas las funciones. Pero es muy interesante si tenemos en cuenta la conciencia desde la temporalidad. La conciencia de la temporalidad siempre es un término en el presente, es un trabajo del presente. Yo soy consciente que estoy recordando, que un trabajo de la memoria que tiene el pasado. Yo soy consciente que estoy imaginando, que un trabajo de las imágenes que contienen el futuro. Entonces, desde la conciencia podemos recordar, desde la conciencia podemos imaginar, desde la conciencia podemos pensar, deliberar, muchas actividades cognitivas. ¿Sí? Pero bueno, este es un concepto de conciencia donde hablamos de un conocimiento. ¿Sí? Antes de continuar, veo que allí hay una pregunta, vamos a hacer una cosita. Como nuestro encuentro termina a 11:30, tipo 11:15, ¿sí? Voy a ver y voy a responder las preguntas que haya, ¿sí? Así las respondo todos juntos al final. Muy bien, entonces, en síntesis hasta acá quedamos con la conciencia como aquello que me permite ser consciente y conocer todo esto, ¿sí? También me conozco a través de una identidad que me lo da la memoria de mi vida, de mis historias, de mis recuerdos, de mis vivencias. Entonces ahí aparece el yo no yo, ¿sí? Yo soy Silvana, ¿qué le pasó esto? Tiene esto, hace esto. Y Juan es aquel que tiene esto, le pasó esto, ¿sí? Entonces, a través de todas estas funciones, la persona se va siendo consciente de aquello que siente, de aquello que es, de aquello que recuerda, de aquello que piensa, de aquello que interactúa. Eso a nivel de lo consciente como conciencia de conocimiento, ¿sí? Saber que algo sé, ¿sí? Yo sé algo sobre alguien, sobre algo y sobre mí misma. Bueno. Eso en forma general. Pero ustedes verán que el título corresponde a un título donde está referido a un enfoque que es el enfoque existencial. Ya desde un enfoque existencial no solo vamos a hablar desde la conciencia desde lo psicológico, sino que vamos a hablar desde la conciencia moral. ¿Eh? La conciencia moral, ya cuando hablamos de moral, estamos hablando de una conciencia valorativa, una conciencia reflexiva. ¿Sí? Es la conciencia donde está el trabajo de los valores. ¿Sí? Antes de nada, tendríamos que decir que el ser humano, desde lo existencial, especialmente logoterapia, Víctor Frank, tomamos de lo espiritual, ¿no es cierto?, como la esencia del ser humano, es decir, nosotros tenemos capacidades, tenemos facultades determinadas, que aun cuando no estén desplegadas, están ahí a la espera de ser desplegadas. ¿Sí? No se trata de un inconsciente reprimido, sino de un inconsciente espiritual donde justamente sería como el lugarcito, el reservorio de alguna manera, donde esas facultades están para poder ser realizadas en cualquier momento que yo decida, que la libertad las ponga en ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta dimensión, ¿no es cierto?, de lo espiritual, en esta dimensión de la conciencia moral valorativa, vamos a tener la autoconciencia, donde el ser humano ya no solo conoce esto que les decía
antes, no solo conoce al otro, conoce la naturaleza, sino que la autoconciencia es reflexionar acerca de mí mismo, ¿sí? Es decir, es justamente poder pensar acerca de mí, reflexionar acerca de mí. Justamente esta es la dimensión o esta es la capacidad fundante del ser humano y persona, ¿no? Es decir, la persona justamente es cuando puede desplegar a partir de esta autoconciencia sus capacidades, cuando el ser humano se permite reflexionar acerca de sí mismo, de sus acciones, de su moral, de su ética, etc. También en la autoconciencia hay una capacidad que justamente va de la manito, que es el autodistanciamiento, ¿no es cierto? Justamente con el autodistanciamiento, nosotros los seres humanos podemos justamente podemos diferenciar entre lo que somos y lo que nos pasa, entre lo que somos y lo que tenemos, entre lo que somos y lo que hacemos. Si bien lo que nos pasa, lo que tenemos y lo que hacemos habla de mí, yo no soy solo lo que hago, no soy solo lo que tengo, no soy solo lo que siento, ¿sí? Justamente esto de que la conciencia es cambiante, de que nosotros vivimos en una temporalidad, de que es una vida dinámica, es que el ser humano no se reduce a un sentir, no se reduce a un hacer, no se reduce. Si bien habla de uno lo que hago, yo no soy solo lo que hago, ¿sí? Entonces es muy interesante esto, empezando a diferenciar que todo lo que es biológico y psicológico no es solo lo que soy, ¿sí? Cualquier reduccionismo, si yo diría que el ser humano es solo biología, solo psicológico o solo espiritual, los reduccionismos hacen a un absolutismo. Por lo tanto, estaríamos excluyendo las dimensiones que configuran esa unidad en que les dije en el inicio. Entonces, volviendo, podríamos decir que esto nos permite diferenciarnos de que cuando estoy o tengo gripe, yo no soy la gripe, ¿sí? Cuando yo tengo un problema, no soy el problema necesariamente. Entonces, aquí tenemos es muy interesante que en esta vida empírica, en esta vida cotidiana, todos vamos siendo, todos tenemos, todos hacemos, pero lo que tenemos y lo que hacemos hablan de mí, más yo soy la que de alguna forma conscientemente, o por lo menos debo tomar conciencia de lo que voy haciendo, de lo que voy teniendo y del valor que cada cosa conlleva, ¿sí? Entonces es muy importante porque si yo soy el problema, no tengo justamente, esto me condiciona psicológicamente para poder desplegar la libertad de la cual vamos a hablar ahora. Entonces decíamos que en esta conciencia moral, que es la conciencia de la axiología, la conciencia de los valores, justamente se plantea esta temática de cómo me conduzco, hacia dónde me conduzco, bajo qué valores me conduzco, ¿sí? Obviamente en la conciencia moral tenemos que juntar tres enormes, no son palabras ya, son grandes elementos, ¿no es cierto?, constitutivos del ser humano, que es la conciencia, la libertad y la responsabilidad, ¿sí? La conciencia, por donde yo voy viendo, me voy reflexionando acerca de mí, me voy pensando, puedo elaborar esto que se llama examen de conciencia, establecer juicios de valor, etc. Va de la mano de la libertad. Y hoy es una palabra, la libertad, muy de boca en boca, pero la libertad de la cual estamos hablando tal vez, digamos, es más específica en el sentido de lo siguiente. Nosotros los seres humanos no somos libres de eso, ¿sí? Yo no soy libre de volar, yo no soy libre de la enfermedad que tengo, ¿sí? Que tengo, en la medida que tengo puedo hacer algo, si yo fuera la enfermedad no se puede hacer algo. Entonces, no somos libres de la enfermedad, no somos libres de eso, ¿sí? Pero el ser humano es libre para tomar actitud ante lo que le está sucediendo, ante lo que tiene, ante lo que le pasa, ante las alternativas y tomar una decisión. Lo que pasa es que esta libertad, por ejemplo, la libertad para tomar actitud ante situaciones límites, que lo veremos un poco más tarde, son situaciones que angustian, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión muy fuerte, una decisión muy
importante, ¿sí? Obviamente aparece un rasgo, ¿sí?, de angustia, especialmente de angustia existencial, a partir del cual, digamos, nos pone en el campo de la incertidumbre. Nosotros sabemos que es en el presente que el ser humano toma decisiones y en el futuro serán las consecuencias de las decisiones de hoy presentes, ¿sí?, de aquella decisión que tomamos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente hay una angustia o un riesgo existencial, tal como lo mencionaba el padre del existencialismo, Kierkegaard, en donde la persona es inevitable que sienta sensaciones de miedo, de angustia, de ansiedad, o bueno, esto de la libertad conlleva, esto de entre A y B quedarme con A, la tendencia a angustiarme, primero porque no está B y segundo porque no sé cómo me irá en A. Pero hay una frase de Kierkegaard que significa, dice algo así, ¿no? Como arriesgarse produce angustia, más no arriesgarse es perderse a sí mismo, ¿no es cierto? Es como que ser libre es absolutamente inevitable. Tomar decisiones es absolutamente inevitable. Es esto de que cuando uno dice, bueno, no tomo decisiones, estás tomando decisión de no tomar decisión. Por lo tanto, se nos presenta la libertad como un constitutivo, ¿no es cierto? Y decíamos que era una libertad para tomar actitud, para tomar decisiones. Y aquí es donde se juegan los valores, ¿sí? Sabemos que desde el enfoque existencial los valores son universales, es decir, los valores existen, no es que los creo yo, digamos, estaban antes de que yo nazca, y hace mucho tiempo, y ya estaban, ¿no es cierto?, en el mundo. Lo que sí va a depender de mí, lo que sí va a depender de mí es en mi vida, de acuerdo a cómo va transcurriendo, de acuerdo a mi autoeducación, porque la conciencia sí la educa y se la debe educar, vamos conformando como una jerarquía de valores y vamos a conformar un juicio crítico valorativo. En realidad, lo que Elizabeth Lucas, otra logoterapeuta, nos habló como la orientación axiológica. Axiológica significa valores, ¿sí? ¿Hacia dónde estamos dirigidos en esos valores? ¿Cómo son nuestra jerarquía valorativa? Los valores existen, pero cada uno va conformando una jerarquía valorativa personal. Y esta va a ir con ciertos movimientos de acuerdo a las circunstancias en que estemos viviendo, ¿no es cierto? Ahora bien, es muy importante en el tema de los valores la coherencia, no total porque somos seres humanos, por supuesto, pero sí lograr cierta coherencia entre los valores que la persona sostiene a nivel de la moral y los valores que ejerce en la vida cotidiana a nivel de la ética, ¿sí? Sabemos que todo ser humano, todos los seres humanos vivimos en distintas situaciones, ¿sí? ¿Qué son las situaciones? Son aquel espacio-tiempo en determinado momento horario. Por ejemplo, ahora que son las 10:20, estamos en la situación de encuentro, ¿sí? Es decir, estamos compartiendo un espacio-tiempo llamado encuentro con Silvana, ¿sí? Muy bien. Tipo 12 del mediodía vamos a estar en otra situación. Tal vez van a comenzar a preparar la comida. Y tipo mañana o tipo no sé, el viernes que viene van a estar en otra situación. Es decir, desde Carl Jaspers, que es el autor o el creador de la psicología comprensiva, también teísta, existencial, el ser humano está en situación, puede cambiar de situación, puede cambiar, pasamos de acá al recreo, del recreo a de la casa al ómnibus, pero no puede dejar de estar en situación, ¿sí? Entonces, nosotros las personas permanentemente vivimos en situaciones. ¿Y qué tipo de situaciones? Tenemos las situaciones empíricas cotidianas, que son todas las que vivimos, en donde hay conflictos y crisis, y las situaciones límites que no son menos mal cotidianas, sino que son en determinados momentos de la vida, ante lo cual es ineludible, digamos, que suceda, ¿no es cierto? Entonces, volviendo. Nosotros tenemos valores, sostenemos valores, para mí la justicia, la verdad, la lealtad, la honestidad, pero el tema es cuán coherente es eso que sostengo, para que no sea mera oratoria de los valores, con mi vida diaria, con mi
tiene que ver con la capacidad de autotrascendencia, ¿no es cierto? La capacidad que el ser humano tiene de salir de sí mismo en pos del cumplimiento, no de cumplimiento como deber, sino en pos de realizar, de poder realizar los valores. ¿Eh? ¿Qué es realizar los valores? Encarnarlos los valores, realizarlos, no solo sostenerlos. Ejemplo. La honestidad para mí es el valor. Muy bien. Si yo te pregunto, Silvana, ¿cuándo fue el último acto honesto que hiciste? Entonces yo me pongo a pensar y me cuesta recordar el día, cuándo fui honesta, y es muy complicado, digamos, lograr esta coherencia. Entonces, la ética valorativa se juega en la praxis del valor, se juega en esas actitudes, ¿sí? Por eso se dice no tanto la libertad, que es la filosofía, sino el acto libre. En ese acto libre, ¿qué valor encarnaste? ¿No es cierto? Es decir, digamos, te dejaste llevar solo por el impulso, te dejaste llevar solo por el condicionamiento psicológico de un trauma, o también trabajaste como para que desde la conciencia vos puedas tomar un poco las riendas, tomar alguna actitud frente a eso que padeciste, frente a esa circunstancia que padeces, frente a eso que todavía llevamos como mochila, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo como ser humano, como persona que nos faculta la libertad, la conciencia y la responsabilidad frente a lo que nos esté pasando o nos haya pasado? ¿Sí? Porque no hay olvido voluntario, por lo tanto, justamente por eso se dice que el perdón es un trabajo, porque justamente no hay un olvido voluntario. Yo no puedo querer olvidar y por eso olvido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encarnamos el valor, ejemplo, la honestidad, el paso a ser el acto honesto, ¿sí? Ejemplo, ayer me preguntaron y yo no sabía qué, y entonces no, preferí tal cosa, o el acto justo, o el acto amoroso, ¿no es cierto? Es decir, me podía hacer la tonta caminando por la calle, pero dije, se le cayó el dinero a un señor, y le dije, pobre señor, ahí se le cayó el dinero, es decir, entre lo que se sostiene y lo que se hace una coherencia, lo que más podamos, es realmente la salud directamente, es salud, la coherencia y la autenticidad entre esta persona que quiero ser y soy y lo que puedo conllevar como condicionamiento, porque la libertad, como todo en el ser humano, es finita y es condicionada, ¿sí? No es la libertad de todo para todos, no, porque somos seres sociales, porque tenemos una moral. Nuestra libertad es como una piedrita en el agua que hace ondas, y esa onda le llega a un otro, entonces desde ahí va a caer la responsabilidad. Saber que yo lo que hago no es que queda en mí, no, no, a ver, soy un ser humano con tanta, digamos, estos seres, otros seres humanos, ¿no es cierto?, al cual yo tengo que tener clara y conciencia de lo que uno genera en lo posible, ¿no es cierto? No todo tampoco es consciente y voluntario, por supuesto, pero sí el ser lo más conscientes posible, ¿sí? Y hacernos cargo. Entonces, la libertad ante determinadas situaciones, la libertad para tomar actitud, la libertad ante las decisiones y la libertad condicionada, ¿sí? Es decir, la libertad es condicionada porque estamos condicionados por nuestro ser fáctico, nuestro ser biológico. El ser fáctico es el ser que se presenta, ¿no es cierto?, en la vida. Este ser biológico, si yo en este momento tendría una gripe con 40 grados, es medio imposible que estaría hablando con ustedes. Un ser condicionado por lo psicológico, el inconsciente, lo reprimido, los traumas, los problemas, los errores del pensamiento, las distorsiones cognitivas, los sentimientos, las emociones negativas, etc. Entonces, en realidad, la libertad se juega ante esos condicionamientos. No es que somos libres de todo eso, por eso la tarea del psicólogo. Pero la tarea del logoterapeuta, además de la psicología, tratará justamente de apelar a ese lugar que es ese inconsciente espiritual donde están esas capacidades para que la persona pueda irse haciendo cargo, pero no cargo desde la culpa, que es pasiva y solo nos hace quedar encerrados en nuestro ombligo, como digo yo,
sino apelar a la responsabilidad para que la persona pueda empezar a hacer algo con aquello que le ha sucedido o siente no poder. Esta libertad, hay una alegoría del amo y el esclavo que es enorme, pero les quiero como dar un detalle, ¿no? Cuando el esclavo le dice al amo, tú eres mi amo, creyendo que tú me tienes, pero solo me tienes a mí, pero no tienes lo que soy. Es decir, ¿qué diferencia esto de que parecemos esclavos, ¿no es cierto?, frente a estos condicionamientos? Pero lo que uno es justamente es lo que hace frente a esa esclavitud, ¿no es cierto?, lo que uno hace frente a esos condicionamientos. Los que me conocen digo siempre lo mismo, ¿no? Fácil, cero, ¿sí? Nada de lo que voy a decir es fácil, porque todo esto implica una responsabilidad y un ejercicio permanente de hacernos conscientes de estas facultades que son las que ya dije, ser consciente de valores y la de hacer algo con esto que uno sostiene y cree, ¿no es cierto? Una vez que yo realizo el acto honesto, y no solo me gusta la honestidad, sino que realizo el amor, y no solo hablo del amor, podemos hablar horas, pero el último acto amoroso, Silvana, esta fin de semana o esta semana, ¿cuál fue? Y yo no tengo nada para decir, es bueno pensarlo. Entonces, en este acto amoroso, uno encarna el valor del amor en una situación particular. Cuando uno encarna el valor, encuentra sentido. Es decir, ¿qué nos da el encuentro del sentido? Fundamentalmente en el encarnar el amor, alegría, por supuesto, ¿no? Pero cuando también tenemos que encarnar valores como la vida, valores como el amor, pero frente a una enfermedad y demás, el sentido también está, pero obviamente la alegría tal vez no la acompañe porque son situaciones complicadas, pero sí nos va a acompañar la paz. Yo digo que la paz es ese sentimiento que acompaña cuando hay una coherencia entre los valores que se sostienen y los valores que se realizan. Después todo lo demás va a depender de las circunstancias, ¿no es cierto? Si son valores de alegría, de amor o de justicia y sale todo bien, vamos a tener también alegría. Pero cuando son valores de frente a situaciones complicadas, vamos a registrar paz. Esa es una de las guías más importantes para irnos viendo si esta coherencia se va dando, ¿no? Y qué me va pasando a mí. La paz de la conciencia, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se habló de la paz de la conciencia? Y es esta coherencia entre lo que yo hago, por lo menos intento hacer e intento sostener, ¿sí? Es muy importante entonces esto de, por ejemplo, en los vínculos, ¿no es cierto? Decíamos que la conciencia se da en el presente y la libertad también. El acto libre es en determinadas situaciones del presente. Entonces, yo digo en los vínculos, ¿no? Nuestra presencia como es, ¿no? A veces lo que tenemos es presencia física, ¿sí? Pero no la presencia mental o la presencia emocional o la presencia responsable, ¿no? Por eso digo que hay presencias presentes donde estoy físicamente, mental, emocional y comprometidamente, presencias ausentes donde estoy solo físicamente en un vínculo, pero no estoy comprometido con el otro, es decir, no estoy en responsabilidad en establecimiento de estos valores, o ausencias presentes, ¿no? Cuando la persona o se ha ido a la eternidad y nos ha quedado en nuestro corazón y en nuestra mente, o cuando se ha ido a otro país, ¿no es cierto? No solamente frente a un fallecimiento, y ha quedado en nosotros. ¿Sí? Entonces, justamente ya, fíjense nosotros qué hacemos con esa presencia que ha quedado del otro día, ¿sí? Es todo un tema enorme y es tan irrepetible cada situación, cómo lo presenta cada persona. Uno no siempre hace lo que debe ni lo que quiere, sino que va haciendo lo que puede muchas veces. Y como digo, yo ir queriendo lo que voy pudiendo es la mejor forma de poder, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, tengámonos bastante paciencia, ¿sí? Generalmente vamos
en la almohada, en este diálogo con la conciencia, yo le llamo almohada más práctico, pero es este diálogo con la conciencia, ¿no es cierto? Que el ser humano se va eh, revisando, va reflexionando, no para castigarse, no para tirarse culpas, no, no, estamos aprendiendo. ¿Eh? Yo nunca entrevisté a una persona que haya resucitado para que esté viviendo su segunda vida, la verdad que no. Entonces estamos todos ensayando esta vida, estamos todos aprendiendo, estamos todos compartiendo y sintiendo y viendo cómo se hace, ¿no es cierto? Entonces, de acá tomo al doctor Jerónimo Acevedo esto del gerundio, la importancia de ir viviendo, de ir pudiendo, de ir sintiendo, de ir revisando, ¿no? Esta importancia del presente continuo, sin olvidar el pasado, sin dejar el futuro, pero, digamos, el futuro con proyectos, pero proyectos chiquititos, proyectos, si tenemos el gran proyecto está todo bárbaro, pero no hablemos de los grandes, porque cada vez, con lo que vivimos de la incertidumbre, que es cada vez más amplio el tema, digamos, proyectitos, ¿vieron? Para el martes tal cosa, o un poquito más, en abril tal clase, ¿se entiende? Muy bien, la libertad es esto de entonces, frente a los condicionamientos biopsicosociales, poder ir tomando actitudes de acuerdo a nuestras valoraciones, de acuerdo a los valores universales, pero también a cómo lo encarno ese valor. ¿Sí? Cuando esto lo realizo, digamos, de nada sirve que yo esté preocupada por una persona y hace 4 meses tengo que ir a verlo y después no voy, digamos, ¿no? Como que no hay coherencia entre la preocupación que sostengo y lo que no, la omisión del valor. La omisión del valor es una de las cosas que Fran, por ejemplo, decía, de lo que no quiero arrepentirme es de no haber aprovechado a desplegar las capacidades y los momentos, las oportunidades de la vida, en especial las capacidades, ¿no es cierto?, que he tenido, ¿no es cierto? Justamente la callada conciencia sabemos que lo que provoca es vacío existencial. Cuando una persona justamente no logra esto de conectarse con los valores y solo se realiza desde el placer y solo se realiza desde el poder, y el poder es el único sentido y el placer es el único sentido, bueno, la persona va perdiendo el eje, va perdiendo el rumbo, ¿no es cierto?, de la encarnación del valor y obviamente va perdiendo sentido. Allí se acalla la conciencia valorativa, la conciencia de donde uno siente esa paz, donde cuando uno siente paz no necesita llenarse de nada, pero el vacío existencial la persona necesita llenarse de lo que sea, necesita llenarse de ruido, necesita llenarse de droga, necesita llenarse de algo que lo llene, pero como digo yo, es un llenar inflamante, inflamante no existe, inflamatorio, es decir, se inflama la persona como en vez de tomar agua toma soda. Es decir, está inflamado, pero se toca un globo, que lo pinchamos y no hay nada, ¿sí? Es el aire, se inflama con aire, se inflama con cosas, pero su esencia no está para ser inflamada, sino para ser develada y para ser realizada, ¿sí? Esta libertad va junto a la responsabilidad, les comentaba, ¿no es cierto? La responsabilidad que tiene que ver no con la culpa, sino que tiene que ver no solo con dar respuestas, porque los otros seres vivos también dan respuestas, sino con la capacidad que tiene el ser humano de hacerse cargo de aquello que decide, de hacerse cargo de las consecuencias de lo decidido. Y obviamente es un riesgo porque las consecuencias de lo que hoy acabo de decidir las veré mañana, pasado mañana y venideros días. ¿Sí? Pero la responsabilidad tiene que ver con este actuar, es decir, la responsabilidad permite la bajada de la libertad en acto, ¿sí? Es decir, yo en este momento fui libre de realizar este encuentro y la responsabilidad es lo que estoy colocando yo conscientemente para que esto salga lo mejor posible. Es decir, en esta responsabilidad, por favor, para no caer en la patología, ¿no es cierto?, que a veces creemos que es responsabilidad y en realidad no lo es, de la sobreexigencia, de la cosa de la falta de humanización, donde yo creo que todo debe salir perfecto y en todas las condiciones perfectas. No, no es así. La responsabilidad es lo que depende de mí hacer todo lo posible para que salga lo mejor que se pueda, ¿sí? No es
debe salir de una forma, no, de lo que depende de mí yo coloco todo mi ser, mi unidad para que salga lo mejor que pueda ser, ¿sí? Porque estamos condicionados. Ojalá que no, pero que no haya corte de luz. Si corta la luz, no nos vemos en este momento, nos dejaríamos de ver. Entonces, lo que de mí depende, eso es lo que es responsabilidad, ¿no es cierto? Yo en este momento no puedo hacerme responsable de lo que esté pasando en la esquina de mi casa, ni idea, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. La conciencia de finitud no solo es la conciencia de temporalidad y de muerte, que una persona sabe desde que nace que va a morir, sino que tiene que ver con esto de ser finitos, de ser condicionados, que no somos ni omnipotentes ni somos omnipresentes, somos finitos, somos presentes y vamos pudiendo lo que hacemos desde nuestro ser fáctico, ¿sí? Pero nuestro ser facultativo, fáctico es lo que evidenciamos, pero nuestro ser facultativo, que tiene que ver con las capacidades, es con lo que vamos a contar hasta que justamente pasemos a otro punto. Entonces, la responsabilidad es esto de ir sabiendo, acompañando, gracias a mi conciencia, soy consciente de lo que yo voy realizando, de cómo lo voy realizando, e ido orientando bajo la jerarquía valorativa de los valores que se sostienen, ¿sí? Entonces aquí es el campo de la ética, cuando uno es la ética que tiene que ver con la praxis, la ética tiene que ver con que yo, por ejemplo, ¿no es cierto? A mí lo principal es la prudencia, vamos a suponer, ¿no es cierto? Para mí, ¿cuál es dentro de tus valores la prudencia? Muy bien. Yo sostengo la prudencia y entonces, no sé, porque me agarró muchas ganas de decirle a un amigo todo lo que pienso de él, porque hace años que no me llama, o porque no me gusta, que no me llamó en el cumpleaños y me quedó la bronca, bueno, entonces voy, lo llamo y le empiezo a tirar todo, ¿vieron? Le digo todo porque es mi amigo y si yo soy amiga lo puedo decir, y el pan pan al vino vino, yo soy espontánea, yo soy así, y el otro le sube la presión, tiene la cara roja y yo sigo diciendo las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, soy un ser que yo soy amigo y eso me da el permiso. Bueno, no fui amigo, la verdad que no tiene nada que ver con la amistad, el impulso, no tiene nada que ver con la amistad, el ver al otro en el rostro y verlo con presión alta y yo siguiendo diciendo descargando, porque estoy descargando, porque el otro ahí no está como otro, sino como un útil, el otro es un útil mío para mi descarga. Entonces, ahí no estoy. ¿Dónde está? ¿No era que la prudencia era tu valor? Entonces, la ética tiene que ver la prudencia, la búsqueda del bien, pero la búsqueda de lo bueno. ¿Qué es lo bueno en esta situación? Lo bueno en esta situación, cuando mi amigo tiene presión alta, es que yo siga en este momento diciéndole todo, o lo bueno de esta situación es que si es mi amigo, a mí me interesa y no solo descargo, espere para poder volver a dialogar. ¿Sí? No digo no decir, no digo no decir, pero la prudencia nos va a decir el cómo, mientras que yo miro al otro. Nadie es prudente cuando se mira en el ombligo, nadie es prudente cuando busca su propio placer y poder. Solo se es prudente cuando hay un otro, recepcionado por mí como otro, como un tú también libre y responsable como yo soy en lo facultativo para ser. Entonces, ¿qué relación hay entre la prudencia y el acto prudente? ¿Cuánto hace que fui prudente en esto? ¿Vi al otro o me dejé llevar? Bueno, todo esto es lo que uno tiene que ir. La persona se construye en estas dimensiones, en estas capacidades de reflexión valorativa y del acto encarnado del valor. La responsabilidad siempre es ante alguien, ¿sí? Es ante mi conciencia. Yo soy responsable de lo que creí, es decir, yo estoy siendo responsable de lo que esperé en este encuentro. Yo soy responsable ante las demás personas, ante ustedes, ¿sí? Por lo menos de lo que digo, ¿no es cierto? Pongo lo mejor, vamos a ver qué sale. Y soy responsable para el creyente ante Dios, ¿sí? Ante, bueno, y también la naturaleza, por supuesto, en todos los actos que hacemos, ¿sí? Justamente la responsabilidad es esto de hacernos cargo de este campo de la incertidumbre, ¿no es cierto? Esto
Entonces, hasta acá podríamos decir que diferenciemos lo que tenemos de lo que somos, no somos lo que tenemos habla algo de lo que soy. Vamos siendo un permanente continuo, la persona justamente, ¿qué pasa? Desde la libertad, ¿qué sucede? Nosotros estamos condicionados por el ser biológico, psicológico y social, pero también desde nuestra conciencia y nuestra libertad podemos ir moldeando, vamos moldeando aquellas capacidades, como las capacidades de valores, las capacidades de dones, talentos, valores que tenemos, vamos moldeando esa conciencia con la conciencia, vamos moldeándonos desde ahí y vamos constituyendo nuestra personalidad. Yo no podría decir desde lo existencial que la personalidad es algo estático, justamente, o sea, es algo que se construyó, no. La persona va construyendo desde su libertad y su conciencia los aspectos, los rasgos, los condicionamientos y orientándolos bajo un eje valorativo, ¿sí? Es decir, si yo me quedo en el víctima de lo que hicieron conmigo, de lo que no me dieron a mí, de lo que el otro no me, y realmente no dejo de ser víctima, ¿sí? La persona víctima justamente, o la personalidad víctima, mejor dicho, es aquella que quedándose en su egocentrismo, el ombligo, y mirando y ronroneando todo el tiempo lo que no tiene, le falta, no le dieron, y demás cree no poder, cree, más allá del efecto secundario de lo incómodo que sería el cambio, cree no poder, cree no merecer, cree como para no realizar esto, ¿sí? Entonces, si bien no somos permanentemente protagonistas, porque bueno, implica también no veamos la vida, no sé, todo tan serio, pero sí, digamos, muchas veces nos confrontamos con esta victimización que justamente también es una forma de acallar la conciencia. Uno acalla la conciencia de muchas maneras, ¿no es cierto? Acalla la conciencia desde la negación, acalla la conciencia desde la evitación de la responsabilidad. Es decir, acalla la conciencia de los condicionamientos como los miedos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si la conciencia me abre la libertad y la responsabilidad y yo tengo hiper miedo, entonces justamente la idea es que la persona va a tender a quedarse en eso, ¿no es cierto? Y no cambiar. Entonces, justamente la terapéutica existencial, justamente como decía Frank, es educar en la conciencia, ¿sí? Educar en la conciencia, no para decir ilusoriamente lo que el otro es capaz, sino para que el otro, uno apela a que el otro saque lo que tiene en esencia, saque esos valores, pueda reflexionarse, pueda orientarse en esta coherencia entre lo que sostiene y lo que hace, y pueda ir orientando, no manejamos, no controlamos, sino que vamos orientando nuestra existencia, vamos orientando nuestra vida, ¿sí? Entonces, decíamos, tener del ser, ¿sí? Que son distintas formas, el tener forma parte. Hablamos de la conciencia que es la misma que nos salva y la que nos angustia, es decir, esta conciencia angustia en tanto libertad, es decir, la libertad se arriesga, nos angustia, como dijimos antes, pero también nos salva. Es decir, justamente la riqueza que tiene la persona frente a esta conciencia es que gracias a la conciencia que tenemos, no somos solo víctimas de nuestros condicionamientos. A partir y gracias de esta conciencia vamos a poder decir yo tal cosa, no sé, o me, o vamos, no sé a dónde, ¿sí? O lo que digan todos digo yo. No, justamente si bien la libertad y la conciencia pueden angustiar porque nos confrontan a esta realidad que tal vez no quiero ver o no quise ver nunca, bueno, justamente la riqueza es que ahora que la vemos, ahora que estamos en ella, ahora que se impuso, ahora que está, que se presenta, bueno, ¿quién puede usar de la mejor manera posible? ¿Sí? Pero no de la mejor manera tomándolo desde la existencia, sino desde esta coherencia, ¿sí? Entre lo que se sostiene y lo que se decide, ¿sí? Por eso es una ardua tarea. La terapia existencial no es nada fácil, ni nada mecánico, ni causalista, ni es lineal. Por eso se dice que la
libertad, digamos, está frente a los condicionamientos, pero el ser humano no está determinado, ¿sí? No estamos determinados por nuestra historia, no estamos determinados, sino que estamos condicionados en todo caso, y frente a esos condicionamientos el hombre es libre, pero también es responsable del cómo actúa, ¿sí? Libertad de decidir, responsabilidad de acción. Muy bien. Y también tenemos otro tipo de situaciones, ¿no es cierto? Las situaciones límites. Las situaciones límites, eh, las situaciones límites que tienen que ver con esto el límite total, ¿no es cierto? Es la muerte, el sufrimiento, la culpa existencial, el azar, etcétera, etcétera. Lo trabaja mucho Capiastros también. Bueno, justamente son situaciones donde no está la libertad de la situación. Yo no elijo esa situación. Es más, la situación límite se define como una situación frente a la cual no hay libertad para que no se dé. Es decir, yo no puedo elegir que esto no se esté dando, ¿sí? Por eso la angustia ante las situaciones límites son una angustia distinta, ¿no es cierto? Antes de seguir con las situaciones límites, algo que les quiero aclarar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de angustia existencial, de vacío existencial, de crisis existencial, la palabra existencial ya lo connota no como psicopatología, no como una patología, sino como propio del ser humano. Es propio del ser humano la angustia existencial ante determinadas decisiones importantes de la vida. Es propio del ser humano una crisis existencial cuando su vida va cambiando de forma importante. Es propio del ser humano. De ahí, si no se va enfrentando, si la persona no va encontrando manera, no encuentra sentido, no encuentra, bueno, puede llegar a, obviamente, puede llegar a provocar, sí, alguna neurosis, algunos problemas, ¿sí? Pero todo lo que tenga existencial forma parte de la realidad humana, esta conciencia de la cual tiene el ser humano, de que es consciente de sí mismo y de que es finito y que esta vida está viviendo y que la vida le pertenece. Volviendo, decíamos que en las situaciones límites nosotros no podemos decidir que esta situación es, ¿sí? Lo que Jasper decía es que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Vivimos, la vida cotidiana se presentan distintas situaciones, ¿no? Ir a casa, ir de compra, volver y demás. En esta vida cotidiana vamos a tener conflictos y crisis. Pero hay, en esta vida cotidiana que vamos para allá, se presenta en un determinado momento de forma total, ¿sí? El límite, ¿sí? Se presenta la enfermedad inexorable, se presenta la muerte, son situaciones inexorables, frente a las cuales el ser humano justamente tiene una angustia muy fuerte, obviamente es normal, es absolutamente normal tenerla, y con el tiempo son situaciones que no hay ningún tipo de recetas, no es en un año que se pasa todo, nada que ver, digamos, cada ser humano confronta, enfrenta y afronta este tipo de situaciones muy especiales, muy personales. Si bien todo es personal, esto es lo más personal, porque son situaciones donde el dolor se encarna de acuerdo a todo mi ser. Es como, es como nadie puede haber vivido lo que yo viví. Es como mi misión el dolor. El dolor tiene la misión mía de poderlo trabajar yo y no otro. Es decir, el otro no puede dolerle lo que a mí me duele. Lo que apela a que yo sea la que pueda hacer algo con esto, ¿no? Y para poder hacer algo con esto, ir encontrando sentido, alguna forma mejorcita, tiene que ver con lo que Jasper llamaba existencia posible, ¿no? Es esto de, a partir de la situación, y con esto que les hablaba antes, de poder, digamos, a partir de la situación límite yo sigo viva, es decir, esto que decía Frank, ¿no? Esto de haber sido el que no murió en el campo de concentración, me dice mucho de lo que debo, además de ser agradecido, digamos, tengo que cada día
como honrar cada vez más mis días por todos los fallecidos que no pudieron vivir hoy, ¿no? Es como que la muerte del otro, digamos, me recuerda la vida que tengo yo hoy, ¿no? No para culparme, no para sentirme mal, sino todo lo contrario, poder valorar y hacer de la vida un valor valioso, ¿no? Porque no es lo mismo valorar que lo valioso. Yo puedo valorar muchas cosas, pero lo valioso tiene que ver con lo que todo lo que valoro yo lo subrayé. Si yo les pregunto a ustedes, recuerden algo valioso, valioso de su vida. Y la cabecita seguramente está haciendo una selección y subrayó. Hizo un subrayado y dijo esto. ¿Eh? Es como, son muchas cosas lo importante, hay muchas cosas importantes, pero lo valioso no es todo, no es todo por igual. Lo valioso es lo que yo subrayo de acuerdo a lo vivido en mí, por mí, desde mí, hacia lo otro. Lo otro digo para que entre todo, naturaleza, Dios, persona. Entonces, lo valioso, ¿sí? Y entonces cuando lo valioso enfrenta la situación límite, por ejemplo, lo valioso falleció, entonces el ser humano apela a que salga la existencia posible. ¿Qué es la existencia posible? Dice Jasper, o sea, apela a que el ser humano pueda sacar de él lo que ni él sabía que podía tener, ¿sí? Como capacidad, lo que ni él sabía que estaba constituido, esas capacidades. ¿Vieron la frase, saqué la fuerza y no sé de dónde la saqué? Bueno, obviamente primero que si sacás esa fuerza es porque la tenías. Lo que pasa es que no había vivido una situación tal donde lo valioso se ponga en riesgo como para que vos puedas encarnar el valor, ¿no es cierto? Entonces, sacamos fuerzas no por impulso, no por instinto, no por empujones del hecho, no por empujones del placer y del poder justamente. En las situaciones límites está clausurado el placer y el poder. En las situaciones límites solo es un tema de valores, solo, a ver, no me gusta el solo, pero se juega mucho, no son situaciones donde hay placer, no son situaciones donde hay poder. Hay situaciones donde se juega lo valioso, se juegan los valores, se juega la vida, se juega la muerte, se juega la persona que amás, la persona que conoces, la persona con la que viviste, la persona. Se juega todo eso que tenemos ahí evidencialmente como valioso. Entonces, en ese punto de vista tenemos que tenernos mucha comprensión, paciencia, de entender que puede aparecer esto posible para mí o puede no, puede que no, ¿no? Puede ser que haya personas que en situaciones límites el condicionamiento mental, como la negación y demás, no solo sea el primer pasaje del duelo, sino que continúen mucho tiempo, ¿no? Creyendo que no fue tan así, y bueno, ahí está. Pero en las situaciones límites es realmente una situación donde el límite recuerda, esto es como, a ver, ir caminando y encuentro la pared. Y tengo dos opciones fundamentales. O creer que como hay pared se terminó el mundo, o creer que si hay pared, la pared divide dos realidades. Una en la que estoy y otra que puede estar detrás de esa pared. Bueno, justamente la persona que sigue viviendo y tratando de encontrar algún sentido, no del dolor, no tiene sentido el dolor en sí, no tiene sentido la situación límite. Pero como yo soy la única que sigue viva, y si yo soy consciente de que mi vida sigue a pesar de que el otro no esté, ahí está el tema. O me quedo acá o trato de ir con un martillo rompiendo la pared para ver qué hay del otro lado. Y en ese que hay del otro lado no tiene que ver con encontrar algo distinto. Esto no tiene que ver con todo el trabajo del duelo a partir de que la persona pueda decir, con esto que me pasa, ¿cómo sigo? ¿Cómo realizo esto
digamos, cómo dirijo, cómo oriento mi vida a partir de esto que estoy viviendo. Eso es el sentido. La situación límite no es sentido del sufrimiento, no, es sentido frente a este sufrimiento, es sentido en mi vida con el sufrimiento que conllevo. Es decir, cómo aprehendo con H intermedia el dolor en mi vida para seguir, para seguir adelante. A mí no me gusta la palabra aceptar en situaciones límites. Para mí la palabra aceptar en situaciones límites no es una palabra, es un proceso pero enorme. Yo creo que lo primero que hay que hacer es justamente en las situaciones límites es donde nos hacemos todo tipo de preguntas, pero donde menos respuestas entendemos. Hacemos todo tipo de preguntas, pero no hay respuestas lógicas que alcance a darnos paz. Entonces la paz solo la podemos entender desde este trabajo que vamos haciendo permanentemente. Por lo tanto, todo lo que es conciencia, libertad y responsabilidad, angustia pero salva. Angustia porque ya dijiste, ¿no? Al ser conscientes de todo esto, bueno, no es dormir, no es estar en el sofá, es hacernos cargo, ¿no es cierto? Pero también nos salva porque si vamos pensando, si nosotros en este momento hacemos un ejercicio en donde nos vamos recordando, ¿no es cierto?, las situaciones complicadas de nuestra vida y nos preguntamos, ¿qué hiciste, Silvana, frente a esto? ¿Cómo pudiste actuar? ¿Qué recursos utilizaste? ¿A quién acudiste? ¿Pediste ayuda? ¿Qué hiciste? Bueno, todo eso es muy importante, ¿no? Lo que hoy soy, lo soy por lo que fui, y en mi ser de hoy está implícito lo que voy a llegar a ser. Así que bueno, todo esto nos permite el plano de la libertad. Si tendríamos que sintetizar, el ser persona, el ser consciente que somos personas, y ser conscientes de que no estamos determinados, y ser conscientes de que no es lo mismo sentirse víctima que instalarse en víctima, ser consciente de la coherencia entre los valores que se sostienen y los valores que se realizan, por lo menos bastante, no entero, porque somos humanos. Tratar de salir de uno mismo en pos de encarnar de los valores, no estar en el ronroneo, en el ensimismamiento, en el ombligo, mirándonos todo el tiempo, solo recordándonos, y hacer de la vida un trabajo certificado, ¿no es cierto?, donde la presencia sea presente y no sea ausente, aunque esté presente. Les quería, antes de continuar, leer algunas frasecitas para reflexionar, que me parecen importantes, ¿no?, a la hora de todo lo que dijimos, ¿no? Un autor, que es Clavel, nos dice: la conciencia reclama la acción por la cual el yo se hace autor de sí mismo. Es decir, yo persona puedo saber quién soy a partir de lo que encarno. Otra frase, donde se encuentra, la conciencia es la desnudez de la mismidad. Es decir, esto de lo ser único que somos, el ser personal, es decir, ser consciente nos encuentra en la desnudez de la mismidad. El ser consciente implica la capacidad de percibir totalidades de sentido, concretas en la vida. Esta es de Víctor Frank. Es decir, si yo voy por la calle consciente, si estoy en la capacidad, como diría Gabriel Marcel, de disponibilidad, ¿no es cierto? La disponibilidad, que es esta apertura. La forma de encarnar el valor es estar disponible. Es decir, uno que va a la calle mirando para abajo no ve más que la baldosa, quiero decir, de la forma metafórica. Si tiene problemas de cadera, mejor que mire la baldosa.
Pero digo, más allá de los problemas biológicos, digo, si nosotros vamos por la calle mirando el ombligo es complicado observar, no sé, cómo esa rama puede hacer caer a alguien. Entonces, o la dejo o la separo, porque esa rama no puede estar en la vereda porque alguien se puede caer. Entonces, digamos, solo dispuesta a la apertura, en la apertura es donde la conciencia percibe valores, la libertad lo decide o no encarnarlo, y luego en la responsabilidad activa. Entonces esto es, ser persona es esta capacidad de dimensión abierta, esta capacidad de disponibilidad, apertura, frente a la cual la conciencia se orienta a los valores, la libertad decide y la actitud, el acto se realiza. Si no existiría la potencialidad, cada vez que dejo de actuar, dejaría de vivir. Es decir, nosotros no somos seres acabados nunca. Nunca somos seres acabados. Seremos acabados, no sé, en esta vida cuando fallezca, pero en esta vida, ni siquiera eso. Entonces, digamos, esto es la parte de ya no la esperanza sobre el mundo, ¿no? La esperanza sobre tan grandes esperanzas, sino la esperanza que dice, bueno, saber que si bien soy yo la que hoy está hablando, también soy yo la que continuaré y no sabré qué. Es decir, está todo mi potencial. Yo todavía a mi edad creo, y estoy con convicción, de que no se desarrolla todo el potencial. Gracias a que no se desarrolla todo, yo no acabé de formar mi ser, de terminar mi misión, es que uno puede continuar como va pudiendo, no como siempre quisiera. No es lo mismo, ¿no? Justamente por no educar en la frustración, que hay mucho vacío existencial, ¿no? El ser hombre no se define solo por lo fáctico, por lo que está viviendo, sino por lo facultativo, ¿sí? Sino por esas posibilidades de acción y de encarnación. Yo soy yo mismo, mi ser no se repite. Tomar conciencia de que mi ser no se repite, mi ser no estuvo antes y es un ser que se volverá a dar. Es decir, esto de mi ser no se repite, ¿qué misión? Yo creo que esta frase ya es una misión. Al tomar conciencia que mi ser no se repite, no porque soy bárbara, sino porque no se repite, esto es una misión de vida. Estoy conmigo aun cuando el otro no esté, ¿no? Esta mismidad de conciencia. La conciencia es con lo que nos vamos. La paz de conciencia o no paz de conciencia es con lo que nos vamos a ir. Dejarnos iluminar por la conciencia. La conciencia nos ilumina. También como toda luz provoca sombras, ¿no? Pero ahí está la clave de nuestra libertad. El ser humano expone lo que tiene, pero revela lo que es. Nosotros estamos exponiendo lo que tenemos, pero vamos revelando lo que somos. El ser humano es una persona que yo soy una persona que me acompaña siempre. No, Silvana, somos personas que nos acompañamos siempre. Y como decía Kant, con respecto a una fiebre, también una gota, dice, una gota puede matar al hombre. La gota no sabe que lo mata, y el hombre sí sabe que muere. Somos los seres conscientes de lo que hacemos. La gota, la piedra se cae de la montaña y mata a un hombre. La piedra es un delincuente, es un homicida, no es un homicida. Entonces, pero la persona sí sabe que muere o la persona sí sabe que tiró la piedra. Y en las situaciones límites, el yo mismo frente a lo inexorable. Muy bien, para terminar, quiero compartirles pantalla con estas metáforas, ¿sí? Hay algunas metáforas que trabajamos luego, que
tiene que ver con esta que la aprendí de Jerónimo Acevedo también, que es la metáfora de la manzana, ¿no es cierto? Que pensaban en Adán y Eva, tenían todo el paraíso para ellos, de todos podían tocar y todos podían comer algo, pero ¿dónde se quedaron? En el árbol que no era el que tenían que elegir. Es decir, el foco de atención estaba en lo que estaba privado y no en lo que estaba facilitado. Nos quedamos muchas veces en lo que nos falta, en lo que carecemos, en lo que no nos es permitido y no valoramos lo que tenemos, y la libertad se basa en una decisión que es contra, no contra el valor que uno quisiera sostener, ¿no es cierto? El avión. Si nosotros vamos a un aeroparque, podemos en la pista ver varios aviones detenidos, y decimos esto es un avión. Pero la esencia del avión no es estar en pista. La esencia del avión es que cuando uno arranca, pone en marcha los motores y los motores permiten elevar. Entonces la esencia justamente del avión es volar. Ahora, nosotros como aviones, nuestra esencia es volar, significa nuestra esencia es esto que les dije antes, ¿no? Pero también algunas veces podemos estar en pista. Pero aun cuando estemos en pista, porque estamos bajoneados, porque estamos no sé qué, cuando estamos angustiados, estamos mal, no olvidarnos de que nuestra esencia es justamente la de arrancar. La estatua, nosotros venimos como un mármol en bruto, es un mármol en donde tenemos o venimos con las capacidades de valores, de libertad, de cómo, y con los instrumentos como para autoconfigurarnos. Nuestra libertad y nuestra conciencia dirige nuestras capacidades y vamos tomando la forma de nuestras elecciones. De acuerdo a cómo yo me comporto, de acuerdo a las decisiones que tomo, de acuerdo a cómo realizo lo que hago, me voy autoconfigurando, me doy la forma de ser. Por eso el ser humano no está determinado. La libertad nos puede ir configurando, lo que hace que yo sea esta y no otra. Y el velero obviamente, está a la deriva del viento, el viento norte, sur, este, oeste, pero alguna orientación podemos encarar el viento, podemos elevar las velas de una forma en donde el viento no nos determine, aunque sí nos condicione. Así que bueno, espero que bueno, es mucho el tema, es enorme el tema, son años para hablar de todo esto, pero bueno, al menos simplemente para comenzar un sábado, reflexionar acerca de todo esto que es tan bueno en el sentido de lo que nos hace sentir, y de lo que nos hace tomar conciencia de la vida, ¿no? Enorme tema. Bueno, ahora no sé si quisiera hablar de las preguntitas. Preguntas. No, acá dice algo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna? Gracias por los mensajes. Muchas gracias por los mensajes. ¿Alguna pregunta que quieran compartir? ¿Por qué la conciencia duele? Ay, qué bien. La conciencia, no es que la conciencia duele, sino que yo creo que lo que no es fácil duele más, ¿no? Entonces, el ser humano tiene como tres búsquedas, ¿no? La búsqueda de placer, la búsqueda de poder y la búsqueda de sentido. La búsqueda de placer es inmediata y todo es serotonina, endorfina, oxitocina, bárbaro. La búsqueda del poder, bueno, yo puedo, qué maravilla, ¿no? Es decir, puedo lograr y demás, voy pudiendo. El problema es que hay sentido del placer, sentido del poder y sentido frente al sufrimiento. Entonces, en realidad tiene que ver no tanto con que la conciencia duele, sino que a través de la conciencia nos damos cuenta del placer, del poder y del sufrimiento. En ese sentido, cuando nos damos cuenta
del sufrimiento es cuando tenemos justamente valores de actitud, que es esto de la actitud a tomar frente al sufrimiento. No es que la conciencia celular, sino que es la única que nos hace percibir el sufrimiento. ¿Qué más dice? Decía sana. Maravillosa, gracias por ayudarme. ¿Alguna otra preguntita, algo que quieran decir? Fíjense también el tema de la soledad de conciencia, ¿no? Esto de la soledad de conciencia que tiene que ver con esta mismidad. Decidirlo en tu soledad de conciencia. Podemos pedir tantas opiniones a otro, que bueno, que después, bueno, pero es en la soledad de conciencia que uno elige y decide algo, ¿no es cierto? También en Fran tenemos la voz de la conciencia, ¿no? La voz de la conciencia para los teístas tiene que ver con que en el mundo hay señales a través de los cuales, si estamos solo disponibles, si estamos abiertos, podemos entender algunas señales, ¿no? Desde las cuales uno creyente trata de captar algún sentido, ¿no? Y también en esto de las situaciones límites también, por eso la conciencia duele, porque justamente no hay nada cognitivo, que nos dé esa paz, no hay ninguna respuesta lógica, no hay ningún pensamiento racional en la cual nos dé lo suficiente como para sentirme bien. En las situaciones límites no es algo que se entienda, es algo que no es para entender. No hay respuesta lógica ante el dolor, no hay respuesta lógica, no hay respuesta. Pregunta siempre, preguntas va a haber de todo tipo y no paramos de preguntar. Igual Fran decía, la vida viene haciéndote preguntas y tú tienes que responder, ¿no? Como que nosotros siempre hacemos preguntas, pero no todo tiene respuesta. Por lo menos hasta ahora el cerebro, si bien está ampliado todo el concepto, pero la respuesta lógica a las situaciones límites, no. Eso es lo que también nos angustia. La experiencia de Stan de la piedra sin agua cuando no sabía qué hacer. Exactamente, Alejandra, ¿qué tal? Sí, cuando él tenía que decidir si se iba o no se iba, y bueno, en un pedazo de piedra que estaba el mandamiento honra a tu padre y tu madre, bueno, él decide quedarse, ¿no? A partir de la lectura, es como que él decide quedarse en pos de haber entendido que eso era una señal. Condicionamientos que nos hacen esclavos, muy bien. Acá me dicen condicionamientos que nos hacen esclavos, ampliar un poquito. Los condicionamientos es con lo que vamos a convivir, ¿sí? Condicionamientos físicos, ¿no? No tiene que ver con impedimentos, tienen que ver con obstáculos o con condiciones. Son condiciones con las que vivimos. Biológicamente podemos tener condiciones determinadas que no nos permiten tales cosas. Y eso hay que asumirlo. Ya desde la existencia, digamos, yo tengo un condicionamiento para volar sola, no en avión, ¿no? Es decir, hay desde condicionamientos biológicos, condicionamientos psicológicos, como situaciones que no puedo olvidar, estrés, traumas, etcétera, condicionamientos sociales, que es todo lo que me dé impedida desde lo social o desde las normas o desde lo que sea, y frente a lo cual mi libertad sigue siendo la actitud que tomo frente a esto. Es decir, aun cuando pase de todo, como Fran decía, ¿no? El ser humano es aquel que entra a las cámaras de gas no pudiendo elegir, no entrando, pero sí pudiendo tomar una actitud frente a cómo irse, ¿no? O rezando, en la actitud que se encuentra, ¿sí? No nos hace esclavos porque no somos determinados, podemos no vivir en ser víctimas, aunque alguna vez podamos sentirlo, no es lo mismo vivir como víctimas, en ese sentido, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, acá conciencia
importante. Si nosotros nos remitimos a la psicología, bueno, así como Freud decía conciencia y conciencia moral, lo que pasa es que la conciencia moral desde ese punto de vista estaba tomado desde el inconsciente freudiano, ¿no es cierto? En este sentido, desde lo existencial estaríamos hablando del inconsciente espiritual y de la conciencia moral como esta capacidad de poder poner a flote y a desplegar ese inconsciente espiritual y no solo el reprimido. Con respecto a las dos conciencias, no, yo creo, a ver, se unen totalmente, absolutamente, digamos, la conciencia cognitiva con la conciencia moral se unen, pero tienen dos funciones distintas. La primera me da el conocimiento de, y la segunda me da el conocimiento para. Con la primera conciencia cognitiva yo tengo conocimiento de lo que es un país. Y con la conciencia moral tengo el conocimiento para hacer algo ir o no ir a ese país. Y cómo me comporto de país. Bueno, muchas gracias por todo lo que me están poniendo, yo soy feliz. Y bueno, y también les comento que estamos preparando para los profesionales de la salud y para alumnos de psicología, para el 7 de mayo, un encuentro acerca de la psicología comprensiva existencial, para ver cómo se trabaja en la terapia, la temática de los valores y las reflexiones existenciales. Ya les llegará el aviso, les llegará la forma de inscripción y ojalá sea, ya es un encuentro más largo, sería ya de 4 horas, así que bueno, queda ese encuentro el 7 de mayo. Bueno, por el momento, muchas gracias a todos los que escriben, encanta esta oportunidad que hemos tenido. Bueno, yo la voy a subrayar, ¿vieron? La subrayo en mi variedad, en mi variedad de encuentros, queda subrayado este. Muchas gracias por todo y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Y a valorar lo que somos y lo que vamos a hacer. Seguir siendo. Eso enorme. Muchas gracias.